En algún lugar de México vive un misterioso hombre, un tipo sencillo con intenciones de vivir una vida plena y tranquila, buscando huir de su violento pasado. Sin embargo, cuando una buena acción acaba trayendo consecuencias indeseadas, el destino lo obligará a volver a ser el hombre que alguna vez fue. Todo inicia con Bryant, maestro de artes marciales que sin saberlo estaba siendo observado por un joven llamado Oscar, el cual lo imitaba buscando aprender lo que él hacía. Más tarde, ese mismo día, se revela que el chico tiene problemas con las pandillas locales, quienes lo abusan y le roban su dinero. Al día siguiente, Oscar regresa para observar a Bryant, pero esta vez él lo sorprende, invitándolo a entrenar con él para que pudiera defenderse, luego de darse cuenta de la situación que vivía el chico. Así pasaron los días, con Oscar aprendiendo cada vez más, esperando en algún momento estar preparado para enfrentar a los pandilleros. Uno de esos días, Oscar expresa su deseo de querer utilizar lo aprendido para competir y probar su fuerza, pero Bryant se niega por completo, explicando que lo que le enseñó fue para defensa personal, no para alardear. Tiempo después, mientras entrenaban, son interrumpidos por la repentina llegada de un auto. Aquí se revela que son los pandilleros, pero lo más importante es la llegada de Héctor, el hermano mayor de Oscar, quien acababa de salir de prisión y había ido hasta allá para buscar a su hermano. Acto seguido, ambos tienen una cálida reunión. No obstante, cuando Héctor le echa un ojo a Bryant, él lo reconoce como un policía, mostrando un claro rechazo hacia el tipo. Debido a esto, Héctor se lleva a su hermano de ese lugar, dejando al joven confundido y a Bryant con una muy mala espina. Por la noche, Oscar termina con su hermano y los amigos de él en un club de peleas clandestinas, donde él se atreve a subir al ring para pelear. De esta forma, el chico demuestra una técnica superior al de los matones del ring, dominando la pelea con facilidad, y de esta forma su hermano y el resto de pandilleros se dan cuenta de su habilidad. Por otro lado, un tipo adinerado ve un video de la pelea de Oscar y se interesa en el chico. Poco después se revela que el tipo es un político corrupto y la mano derecha de Sonny Kilbane, un preso de máxima seguridad que había sido puesto tras las rejas por Bryant. Aquí el abogado consigue ponerse en contacto con Sonny y le muestra el video, en el cual reconoce enseguida el estilo de pelea de su enemigo, y por consecuencia ordena que acaben con el chico, con el fin de herir a Bryant. Al día siguiente, Héctor lleva a Oscar con Bryant con la intención de ofrecerle empleo como entrenador personal del chico, pero Bryant se niega, sin siquiera escuchar la oferta, ofendido de que Oscar haya traído a los pandilleros hasta su casa. A raíz de eso, las tensiones crecen, al punto de que Héctor acaba amenazando a Bryant, mostrándole el mango de su pistola. Ante esto, el hombre parece que va a rendirse, pero sorprende a todos al alcanzar velozmente un arma que tenía escondida, y acto seguido apunta a Héctor, obligándolo a dejar su arma tirada en el suelo y a irse en su auto, quedando como un tonto frente a sus compañeros. Inmediatamente después que los pandilleros se van, Bryant le pide a Oscar que no regrese nunca, claramente enojado de que por culpa del chico ahora tendrá problemas con las pandillas, puesto que él sabe bien que ellos no lo dejarán en paz después de lo ocurrido. La neta, eso está muy feo. A la mañana siguiente, Héctor inscribe a su hermano en un gimnasio de boxeo local, donde Marisol, la recepcionista, coquetea con Oscar al estar sorprendida por sus habilidades. Sin embargo, todo eso es interrumpido por la llegada de dos hombres sombríos, los cuales decían ser promotores de peleas y estaban buscando a Oscar, pero rápidamente se revela que estaban mintiendo y que realmente eran matones buscando dar con el paradero de Bryant. Ante esto, Oscar convence a Héctor para volver a casa de Bryant y advertirle, llevando a Marisol consigo como mediadora. Aquí el chico le advierte sobre lo ocurrido, por lo que de inmediato Bryant les pide a todos, incluido a Héctor, que se refugien en la casa, puesto que él sospechaba que los habían seguido, y para mala suerte, así era. De repente, un hombre armado aparece y abre fuego contra ellos, acabando con los amigos de Héctor, a lo que les dio apenas el tiempo suficiente para que el resto pudiera esconderse. Una vez dentro de la casa, Bryant revela que él solía ser un oficial de fuerzas especiales y que los tipos que están allá afuera vienen por él, lo que deja perplejos a todos. Acto seguido, el oficial empieza a plantear una estrategia para poder salir de esa con vida.
De esta forma, Bryant se las arregla para acabar con uno de los matones de forma sigilosa, para luego encarar al otro directamente, terminando en una pelea cuerpo a cuerpo contra él, donde la superioridad del arte marcial del policía sale a relucir, derrotando al maleante sin problemas, pero antes de que pudiera sacarle información, el tipo acabó con su propia vida. Luego de este altercado, Bryant les pide a Oscar y a los demás que se vayan lo más rápido posible antes de que los vinculen con todo lo ocurrido, mostrándoles un pasaje de túneles debajo de su casa para pasar desapercibidos. Cae la noche y un grupo de policías se aparece en la casa de Bryant para matarlo, puesto que las personas con las que se metió tenían lazos con el gobierno. Sin embargo, él revela estar más que preparado para una situación como esa, defendiendo su hogar con trampas y múltiples tácticas de cacería. Al día siguiente, los matones encuentran a Héctor y lo capturan, pensando que él tenía información sobre el policía. Sin embargo, cuando estaban a punto de torturarlo, Bryant llega repentinamente y lo salva, acabando con quien pareciera ser su líder, pero acto seguido es perseguido por el resto de matones. Aquí, él guía al grupo de maleantes a un lugar abierto donde pelea contra ellos, derrotándolos con facilidad. Inmediatamente después, Bryant libera a Héctor, quien finalmente empieza a respetar al tipo. Por otro lado, Oscar y Marisol decidieron volver a la propiedad del policía para intentar encontrar a Héctor, pero son sorprendidos por un grupo de uniformados, con lo que el chico se ve forzado a pelear, y él domina la pelea hasta que se encuentra con un tipo que lucha con su mismo estilo. Aquí ambos se baten en duelo hasta que el hombre misterioso se detiene para revelar su identidad, diciendo ser Davis, alegando que es amigo de Bryant y admitiendo no solo haber servido con él, sino que Bryant le enseñó todo lo que sabe, pidiéndole que confíen en él. Acto seguido, Davis pide la ayuda del chico para intentar encontrar a Bryant, puesto que aparentemente quiere ayudarle. Mientras tanto, Héctor empieza a llevarse un poco mejor con Bryant tras observar que él tenía un tatuaje de prisión. Acto seguido, Bryant explica que estuvo en prisión como policía encubierto, cosa que a Héctor le pareció una locura. Al mismo tiempo, Oscar empieza a sospechar sobre los verdaderos motivos de Davis, pero para su mala suerte ya se encontraba en una situación complicada, puesto que Marisol estaba con él. Como consecuencia, el chico decide llamar a Héctor y contarle lo ocurrido, dándole su localización. Aquí, Bryant le aconseja no confiar en nadie, pero antes de que pudieran seguir hablando, Davis se da cuenta y le quita el celular, tomando una actitud hostil hacia el chico. Debido a esto, Bryant le revela a Héctor que Davis realmente fue quien quiso matarlo en el pasado, lo cual hace que Héctor se altere, temiendo por la vida de su hermano. De regreso con Oscar, él y Marisol llegan a una especie de hacienda, donde toman a la chica por separado y amenazan al joven con hacerle daño si no habla sobre el paradero de Bryant. A su vez, Héctor se las arregla para reunir a un ejército de pandilleros que con la ayuda de Bryant planeaban ir a rescatar a Oscar y Marisol. Mientras tanto, Oscar termina en una habitación con Valdés, el líder de un cartel importante, Davis y el político, quienes lo fuerzan a llamar a Héctor. Sin embargo, el ingenio del chico sale a relucir, encontrando la manera de encriptar la dirección del lugar en un mensaje de texto y se la envía a Bryant. No pasó mucho tiempo para que las fuerzas de Bryant llegaran a la hacienda, lo que enseguida desata un enfrentamiento armado entre el cartel y los pandilleros, donde los pandilleros estaban perdiendo ante la superioridad de poder de la policía corrupta. Al mismo tiempo, el político conoce su fin a manos del jefe del cartel. Poco después llegan refuerzos de los pandilleros, lo que vuelve a avivar el conflicto armado a las afueras de la hacienda, lo que funciona como distracción perfecta para que Bryant y Héctor pudieran infiltrarse en la casa sin mucha resistencia. Acto seguido, ambos se preparan, con Héctor cubriendo su escape y Bryant avanzando para rescatar a los chicos, acabando con todos los que se ponían frente a él. Eventualmente, Bryant da con los líderes y Davis, por lo que empieza a cazarlos, haciéndolos desesperar al no revelar su posición. Por otro lado, Oscar se arma de valor y acaba con el hombre que lo estaba vigilando, para luego esconderse y prepararse para pelear, siendo Davis quien aparece para enfrentarlo, por lo que ambos acaban peleando por sus vidas. Sin embargo, la pelea termina cuando Marisol le dispara al oficial corrupto, luego de que éste estuviera a punto de acabar con Oscar. Minutos después, Bryant aparece, sintiéndose orgulloso de su aprendiz, y una vez asegurarse de que estuvieran bien, intenta escapar con ellos.
Pero en su huida, el grupo es sorprendido por el jefe del cartel, quien estaba a punto de dispararles con un lanzagranadas. No obstante, Héctor llegó de repente y acabó con el villano, salvando así la vida de los chicos y devolviéndole el favor a Bryant. Horas más tarde, la policía de verdad aparece, quien toma las declaraciones del grupo. Sin embargo, la sorpresa de todos es cuando repentinamente aparece la esposa de Bryant, quien él había alejado por miedo a que le hicieran daño para llegar hasta él, pero como habían logrado acabar con el cartel, ya no habría por qué seguir escondiéndose. A pesar de todo, aún quedaba un cabo suelto, por lo que Bryant mismo va a la prisión donde tenían encerrado a Sonny Kilbane, y solo Dios sabe qué fue lo que habrá hecho con él. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.